Mientras los vientos del cambio soplaban en Europa, en junio de 1940, la Alemania nazi había invadido casi todos los países al norte, sur, este y oeste de sus fronteras, aterrorizando a la población civil, arrasando ciudades y haciendo retroceder a las tropas aliadas que intentaban detener su avance. Parecía que nada se interponía en el camino de los nazis y su dominio total del continente, y cuando Adolf Hitler entró victorioso en París, el 14 de junio de 1939, el mundo no pudo hacer nada más que mirar con total consternación. Pero mientras las fuerzas nazis inundaban Francia y los comandantes de Hitler comenzaban a disfrutar de los frutos de su éxito, había una nación que se negaba a capitular ante el dominio alemán. Al otro lado del Canal de la Mancha, Gran Bretaña simplemente no estaba dispuesta a contemplar la paz con la Alemania nazi. Y cuando los aviones del Tercer Reich comenzaron a invadir el espacio aéreo británico, Adolf Hitler estaba a punto de descubrir que se enfrentaba a toda una población decidida a defender sus playas, pueblos y ciudades, sin importar el coste. Mientras el primer ministro británico Winston Churchill animaba al pueblo a luchar hasta el final, la batalla de Inglaterra se ponía en marcha y la supremacía militar de Hitler se enfrentaba a su mayor desafío hasta la fecha. La historia de esta batalla histórica y de las valientes almas que lucharon para defender su isla, protegiéndola de un régimen que amenazaba la libertad y la democracia en Europa, marcó un punto de inflexión en una guerra que hasta entonces parecía imposible de ganar para los aliados. Y al igual que el espíritu de Dunkerque se mantuvo fuerte, fue la extraordinaria valentía de aquellos que lucharon durante los días oscuros en los que Gran Bretaña se encontraba sola lo que, en última instancia, salvaría no solo al Reino Unido, sino también a sus aliados de la abrumadora fuerza del Tercer Reich de Hitler. Desde el terror de los bombardeos hasta las extraordinarias batallas libradas en el aire, sin olvidar, por supuesto, los acontecimientos que se desarrollaban más lejos. En el lejano oriente y los desiertos del norte de África, este capítulo trazará la primera prueba real de la lucha mundial contra Adolf Hitler y su eje del mal. En 1938, el pueblo británico había visto al rey Jorge VI depositar una corona de flores en el cenotafio en memoria de las miles de vidas que se habían perdido en la Primera Guerra Mundial. En ese momento, pocas personas se daban cuenta de lo cerca que estaba la nación de enfrentarse a un amargo conflicto y de que la paz que el mundo había atesorado durante casi 2 décadas estaba a punto de romperse. Sin embargo, de entre los escombros y las ruinas de la Primera Guerra Mundial, comenzaban a surgir nuevas y peligrosas fuerzas. El dictador italiano Mussolini estaba ansioso por crear un nuevo imperio romano, y Adolf Hitler estaba movilizando al pueblo alemán para que apoyara sus demandas de más territorio y su sueño de un mundo gobernado por una raza aria superior. Cuando los nazis invadieron Checoslovaquia en marzo de 1939, los antiguos aliados, Francia y Gran Bretaña, se aferraron precariamente a la comodidad de la tradición. El presidente francés, Albert Lebrun, realizó una visita de Estado a Gran Bretaña y aseguró a la opinión pública que los imperios establecidos eran más que un rival para los nuevos dictadores, pero pronto quedó claro que las bonitas palabras y las promesas precipitadas nunca serían suficientes para resistir la terrible tormenta que se estaba gestando en el continente. El 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler aprovechó la oportunidad e invadió Polonia. Y 2 días después, Gran Bretaña,
seguida rápidamente por Francia, declaró la guerra a Alemania. Mientras el horror de la ocupación nazi se cernía sobre Polonia, en suelo británico se colocaron sacos de arena y se evacuó a los niños de las principales ciudades. Pero incluso cuando los submarinos nazis merodeaban por alta mar, atacando a su antojo y provocando la escasez de alimentos, el entonces primer ministro británico, Neville Chamberlain, aún esperaba encontrar una solución pacífica. Sin embargo, en la primavera de 1940 quedó claro que Adolf Hitler no tenía intención de dar marcha atrás, y el 7 de abril, Dinamarca y Noruega fueron invadidas, ya que los nazis se aseguraron las preciadas materias primas para el Tercer Reich, y la falsa guerra que había definido el otoño y el invierno de 1939 había terminado definitivamente. Es más, las tropas de asalto de Hitler no se detuvieron en Escandinavia, ya que el 2 de mayo los Países Bajos fueron atacados y Francia se convirtió en el siguiente objetivo de los nazis. Mientras la Fuerza Expedicionaria Británica, la BEF, junto con los ejércitos de Bélgica y Francia, se apresuraban a defender sus fronteras, en Gran Bretaña el público creía que la política tentativa y vacilante de apaciguamiento de Chamberlain les había defraudado profundamente. A medida que las naciones caían como fichas de dominó en toda Europa, era evidente que la paz no era una palabra que tuviera cabida en el vocabulario de Hitler, y la única opción era dejar de adoptar una postura defensiva y pasar al ataque. Chamberlain no tuvo más remedio que apartarse cuando un nuevo líder tomó la palabra en la Cámara de los Comunes, al frente de un gobierno de coalición en tiempos de guerra, dispuesto a cambiar el curso de la historia. Se trataba nada menos que de Winston Churchill, un estadista que había estado familiarizado con los conflictos durante toda su vida. También era descendiente de uno de los más grandes comandantes militares que había conocido Gran Bretaña, Lord John Churchill, quien había aplastado a las fuerzas del rey francés Luis XIV en la batalla de Blenheim en 1704. De niño, Winston Churchill estaba fascinado por las estrategias bélicas y las maniobras de combate, y se enorgullecía de ser el campeón de esgrima de su colegio. Tras asistir a la Real Academia Militar de Sandhurst, Churchill se graduó octavo de entre 150 cadetes y fue nombrado subteniente del 4º Regimiento de Húsares de la Reina en 1895. Desde la Guerra de los Boers en Sudáfrica hasta las batallas en Cuba y la India, Churchill viajó por todo el mundo, a veces luchando, a veces escribiendo reportajes y en ocasiones haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Estaba claro que el joven parecía sentirse más a gusto cuando estaba en el centro de la acción, e incluso cuando se convirtió en político al comienzo del siglo XX, desde las escaramuzas con las sufragistas en 1910 hasta las batallas entre gánsteres en el East End, parecía que, donde quiera que hubiera una batalla que librar, Churchill nunca estaba lejos. Sin embargo, cuando la Primera Guerra Mundial se cernía en el horizonte, las acciones de Churchill fueron a menudo controvertidas y no siempre exitosas. Cuando fue nombrado Primer Lord del Almirantazgo en noviembre de 1914, su estrategia de asegurar una ruta marítima hacia Rusia mediante la captura de Constantinopla resultó problemática desde el principio. La campaña fue un desastre absoluto y miles de soldados, muchos de ellos voluntarios de Nueva Zelanda y Australia, fueron masacrados en Gallipoli al comenzar el ataque. Siempre impopular en los círculos políticos debido a su franqueza, fue convertido en chivo expiatorio del desastre, aunque otros tenían la misma responsabilidad. El primer Lord del Almirantazgo fue destituido de su cargo en desgracia, y Churchill se encontró en el desierto político durante las 2 décadas siguientes, hasta que el destino finalmente le concedió otra oportunidad de demostrar su valía al público británico.
Cuando comenzó la batalla de Francia en mayo de 1940, Winston Churchill, como nuevo primer ministro británico, tuvo la oportunidad de recuperar la credibilidad que había perdido como consecuencia de los acontecimientos de Gallipoli y estaba decidido a aprovecharla al máximo. El 2 de mayo, cuando Winston aceptó el cargo de primer ministro, dijo a la nación que no tenía nada que ofrecerles salvo su sangre, su esfuerzo, sus lágrimas y su sudor, y que la intención del nuevo gobierno era librar la guerra por tierra, mar y aire, una guerra con todas nuestras fuerzas y con toda la fuerza que Dios nos ha dado. Su hábil retórica preparó al pueblo británico para la batalla que se avecinaba, y cuando pocas semanas después cientos de miles de soldados aliados quedaron atrapados en las playas de Dunkerque, el primer ministro Churchill cumplió su palabra. Mientras las tropas de Hitler rodeaban a los aliados sin dejarles vía de escape, tuvo lugar uno de los acontecimientos más milagrosos de la guerra, en el que participaron tanto militares como civiles. Bajo las narices de Hitler y sus generales, 300.000 soldados aliados fueron evacuados de las playas del norte de Francia por una flotilla de barcos pesqueros y yates, junto con todo tipo de embarcaciones aptas para la navegación, y regresaron sanos y salvos a Gran Bretaña, listos para luchar otro día. Esto demostró que los nazis no eran infalibles, pero mientras Gran Bretaña celebraba y daba la bienvenida a sus tropas, Churchill se apresuró a advertir a la nación que con la pérdida de una cantidad de artillería y armas y sus aliados franceses abandonados a su suerte frente al enemigo, esto estaba lejos de ser una victoria. Cuando Francia cayó en junio de 1940, Churchill lanzó una severa advertencia a la nación que vale la pena repetir aquí. Lo que el general Weygand llamó la batalla de Francia ha terminado. Espero que la batalla de Gran Bretaña esté a punto de comenzar. Sin duda, fueron palabras sabias. Gran Bretaña estaba a punto de sufrir los ataques más feroces. Pero en comparación con la situación a la que se enfrentaban los países que ya habían sido vencidos por las repentinas tácticas de guerra relámpago de Hitler, al menos Gran Bretaña llevaba casi un año preparándose para la guerra. Se habían instalado globos de barrera, las fábricas habían aumentado la producción, y a medida que más y más hombres se alistaban en el ejército, las mujeres habían dado un paso al frente para ocupar sus puestos en las cadenas de producción y en las granjas del país. Mientras tanto, voluntarios de la Commonwealth y personas que huían de los países ahora ocupados por el Tercer Reich comenzaron a llegar a Gran Bretaña, dispuestos a unirse a la causa aliada. Aunque se tomaron todas las medidas para la defensa de la nación, la seguridad era de suma importancia, y Churchill, temiendo que hubiera espías entre los extranjeros que vivían en suelo británico, exigió que todos los alemanes, austriacos e italianos fueran internados sin juicio. Su famosa exigencia fue detenerlos a todos, y en el verano de 1940 miles de extranjeros habían sido enviados a la isla de Man para vivir en pensiones y hoteles que habían sido acordonados y convertidos en campos de internamiento. Fue una medida que muchos criticaron, ya que la gran mayoría de los internados eran completamente inocentes pero con una dura batalla por delante, Churchill no podía permitirse correr ningún riesgo. Fue la primera de muchas medidas controvertidas que tomaría a lo largo de la guerra. Y a principios de julio de 1940 tuvo que tomar otra decisión difícil. Con la mayor parte de Francia bajo el control del régimen títere de los alemanes, el gobierno de Vichy, existía un riesgo real de que Hitler utilizara la flota francesa, la cuarta fuerza naval más grande del mundo, contra los británicos. El comandante de la Armada francesa, el almirante Darlan, había dado garantías personales a Churchill de que eso no ocurriría, pero el primer ministro británico era muy consciente de que Darlan podría no tener otra opción y que no se podía pasar por alto una amenaza tan peligrosa. Receloso de la próxima jugada de Hitler, pocos días antes de que comenzara la batalla de Inglaterra,
Churchill demostró que estaba decidido a derrotar al Führer alemán a cualquier precio. Con el nombre en clave de Operación Catapulta, una flota de buques de guerra británicos zarpó de Gibraltar hacia el lugar donde se concentraba la mayor parte del poder naval francés, en Mers el-Kebir, en la Argelia francesa. Su misión era tomar el control de la flota francesa y aunque se intentó utilizar la diplomacia para asegurar los barcos, el almirante al mando en Argelia se negó a ceder el control a los británicos. Siguiendo las instrucciones de Churchill, la flota británica abrió fuego y 1.297 marineros franceses murieron, mientras que más de 350 resultaron heridos. Las medidas desesperadas tomadas por el primer ministro británico desencadenaron un gran debate en la Cámara de los Comunes, y como era de esperar, también deterioraron las relaciones entre los británicos, y los franceses durante algún tiempo. Sin embargo, lo que algunos consideraron una crueldad por parte de Churchill sirvió como una severa advertencia a Hitler de que no debía subestimar a los británicos. Demostró que Gran Bretaña estaba dispuesta a continuar la lucha contra la tiranía nazi por sí sola, si fuera necesario, y Churchill declaró más tarde que, en los altos círculos gubernamentales de los Estados Unidos, ya no se hablaba de que Gran Bretaña se rindiera. Curiosamente, mientras todo esto sucedía, Hitler estaba convencido de que, tras la evacuación de las tropas en Dunkerque, la guerra había prácticamente terminado y que los británicos, derrotados en el continente y sin aliados europeos, pronto aceptarían una rendición pacífica. Aunque algunos miembros del gobierno de Churchill, sobre todo el ministro de Asuntos Exteriores, Lord Halifax, estaban dispuestos a negociar con Hitler, la actitud desafiante de Churchill en Argelia era una señal de que Gran Bretaña nunca se rendiría sin luchar ferozmente. Así pues, se acabaron las contemplaciones. Hitler ya no tenía ninguna duda de que habría que conquistar a los británicos por la fuerza si quería que el dominio nazi sobre Europa occidental fuera total, y con Churchill manteniéndose obstinadamente firme, en el cuartel general nazi toda la atención se centró en elaborar un plan de ataque. Mientras Hitler y sus generales tramaban sus planes, él esperaba que no se tardara más de un mes en someter a Gran Bretaña, pero sus comandantes eran muy cautelosos ante los problemas que se avecinaban. Invadir una isla era muy diferente a cruzar una frontera con tanques. Durante la campaña de Noruega de abril de 1940, las fuerzas navales alemanas estuvieron a punto de ser destruidas y tenían pocas posibilidades de hacer frente a la poderosa Royal Navy si se lanzaba una invasión. El gran almirante Erich Raeder informó a su Führer de que la invasión de Gran Bretaña solo podía considerarse como último recurso y solo entonces, si la Luftwaffe había neutralizado a la RAF para dar a Alemania la supremacía en el aire. Así pues, se tomó la decisión de dirigir todos los esfuerzos hacia la destrucción de la Royal Air Force en la primera fase de la Operación León Marino, nombre en clave de la invasión de Gran Bretaña. Una vez destruida la RAF, se llevaría a cabo un ataque masivo por mar y aire a lo largo de la costa sur, al que seguiría una invasión a gran escala. $100.000 soldados, junto con la fuerza terrorista de Heinrich Himmler, las SS, irrumpirían en Gran Bretaña con órdenes de destruir toda oposición. La responsabilidad que ahora recaía sobre la RAF era inmensa, y a pesar de ser la fuerza aérea independiente más antigua del mundo, fundada en 1918, la política de apaciguamiento que había prevalecido durante la década de 1930 había hecho que estuviera lejos de estar tan preparada para la guerra como la Luftwaffe alemana. Se había centrado en la construcción de bombarderos en lugar de cazas para defender el país, y no fue hasta 1938 cuando se le dio plena prioridad al mando de caza.
El mariscal jefe del aire Dowding, al mando del mando de caza británico desde su creación en 1936, tuvo muy poco tiempo para prepararse para la batalla que se avecinaba. La principal debilidad de la RAF era la escasez de pilotos experimentados, especialmente después de la batalla de Francia y las pérdidas sufridas durante la evacuación de Dunkerque. Jóvenes granjeros, profesores, médicos, empleados bancarios y dependientes, junto con cientos de otros jóvenes con trabajos cotidianos, poca formación y prácticamente ninguna experiencia en combate, fueron llamados a enfrentarse a los pilotos de la Luftwaffe, rigurosamente entrenados. Sin embargo, estaban liderados por comandantes experimentados que sabían perfectamente lo que se necesitaba. El as de la Primera Guerra Mundial, el vicemariscal del aire Keith Park, de Nueva Zelanda, era el responsable de defender el sureste de Inglaterra y las críticas aproximaciones a Londres. El grupo número 11 de Park soportaría el peso de los ataques, mientras que el vicemariscal del aire Trafford Lake Mallory comandaba el grupo número 12, que cubría las Midlands y East Anglia, desempeñando un papel igualmente vital. El principal ataque alemán provino de dos flotas aéreas de la Luftwaffe, comandadas por los mariscales de campo Albert Kesselring y Hugo Sperle. Sin embargo, aunque la Luftwaffe contaba con muchos más aviones y pilotos experimentados que sus homólogos británicos, el resultado no era en absoluto previsible. Para empezar, las flotas aéreas alemanas no habían sido diseñadas para luchar por sí mismas, sino para apoyar al ejército en operaciones terrestres. La táctica se había utilizado brillantemente en la conquista de Europa Occidental con los famosos ataques Blitzkrieg o ataques relámpago. Pero asumir la responsabilidad total de una batalla era una tarea enorme para la Luftwaffe. La batalla de Inglaterra fue la primera campaña que se libró exclusivamente en el aire, y todas las reglas de combate anteriores dejaron de aplicarse. Del mismo modo, los alemanes también se enfrentaban a la gran desventaja de librar una batalla lejos de sus bases, lo que les dejaba poco tiempo para permanecer en los cielos de Gran Bretaña, siendo el reabastecimiento de combustible un problema. Durante una batalla aérea, si un avión alemán era alcanzado, el piloto, si no moría, era capturado inmediatamente, mientras que los pilotos británicos podían saltar en paracaídas sobre su territorio y luchar para volver a volar otro día. Para los nazis, lo que sobre el papel parecía sencillo, resultó ser todo lo contrario, ya que la Luftwaffe se dio cuenta rápidamente de a qué se enfrentaban. Desde 1939 se habían producido incursiones aéreas alemanas sobre Gran Bretaña, pero ninguna a esta escala. Los bombarderos de la Luftwaffe habían sido derribados sobre el estuario del Forth y Scapa Flow a mediados de noviembre de 1939 y durante nuevos ataques en Año Nuevo. Pero mientras Churchill y la nación observaban y esperaban el siguiente movimiento de Hitler, el 10 de julio de 1940 comenzó la batalla de Inglaterra en serio. Ola tras ola de bombarderos nazis escoltados por cazas se dirigieron hacia los barcos y puertos del sur de Inglaterra. A pesar de ser muy inferiores en número, 5 escuadrones de Hurricanes y Spitfires despegaron de las pistas y se lanzaron a los cielos para desafiar a los modernos y avanzados aviones alemanes. Con una valentía y un coraje sin igual,
Los pilotos lo dieron todo por el rey y el país en una batalla épica entre el David de Churchill y el Goliat de Hitler. Increíblemente, los alemanes perdieron el doble de aviones que los británicos, y contrariamente a la creencia de Hitler de que no tardarían más de 4 días en derrotar a la RAF, la Luftwaffe pronto descubrió que se enfrentaban a una dura batalla. No solo se enfrentaban a la valentía y determinación de los pilotos enemigos, sino que los británicos también contaban con una tecnología revolucionaria y ultrasecreta que contribuiría de manera decisiva al resultado de la batalla. Lo que más tarde se conocería como radar proporcionaba a los controladores británicos una alerta temprana de los ataques de la Luftwaffe, ya que las grandes torres escaneaban los cielos a lo largo de la costa inglesa y mar adentro, y más hacia el interior, el cuerpo de observadores británicos seguía empleando métodos más tradicionales, mirando al cielo, día y noche, listo para llamar por teléfono al mando de control tan pronto como avistaran un avión enemigo. Tanto el cuerpo de observadores como el radar proporcionaban una parte inestimable de la defensa británica, ya que los controladores que vigilaban las mesas, las 24 horas del día, enviaban avisos a las bases de cazas más cercanas cuando avistaban aviones enemigos, para que estos estuvieran listos para entrar en acción. Pronto, la Luftwaffe comenzó a preguntarse por qué los Spitfire y los Hurricane siempre les esperaban, pero aún así, siguieron subestimando el valor de las torres de radar. Irónicamente, en 1939, justo antes de que estallara la guerra, los alemanes habían enviado la aeronave Graf Zeppelin en una misión de espionaje para rastrear las ondas británicas en busca de transmisiones de radar. Mientras la enorme aeronave volaba arriba y abajo por la costa este, los operadores de radar británicos vieron aparecer en sus pantallas el eco más grande que jamás habían visto, pero los científicos alemanes a bordo no se percataron de la conmoción que se producía abajo y concluyeron que el radar en Gran Bretaña era, de hecho, primitivo e ineficaz. Cuando la aeronave regresó a la patria, el radar no era lo único que los servicios de inteligencia alemanes no habían detectado. En el corazón de la campiña de Buckinghamshire, en Bletchley Park, los descifradores de códigos trabajaban día y noche para descifrar los mensajes enviados a través de las máquinas Enigma alemanas. Los nazis transmitían su información más secreta y táctica, codificada mediante Enigma, y el proyecto Ultra se dedicaba a descifrar los mensajes. Con el tiempo, la inteligencia Ultra tuvo tanto éxito que los británicos tuvieron que racionar su uso para no minar la confianza de los nazis en sus máquinas Enigma. Los alemanes solo descubrirían hasta qué punto los criptógrafos polacos y británicos habían descifrado los códigos Enigma después de la guerra, pero mientras la inteligencia Ultra ayudaba en la batalla en el frente interno, más lejos había amenazas con las que Ultra no podía ayudar. Con los restos del imperio de la reina Victoria, los británicos aún tenían colonias en todos los rincones del mundo, habiendo sido en su día el imperio formal más grande que el mundo había conocido, con un poder y una influencia que se extendían por todas partes. A medida que el eje reforzaba su control, los puestos avanzados del imperio, desde el lejano oriente hasta los desiertos del norte de África, así como los territorios del Mediterráneo, se veían amenazados. Como resultado, Gran Bretaña tenía mucho más de qué preocuparse que el frente interno. Al otro lado del mundo, Japón llevaba mucho tiempo esperando la oportunidad de crear un imperio a la altura de los grandes dominios británicos y franceses. Hasta entonces, Tokio se había centrado en China, y desde 1937, los ejércitos japoneses se habían adentrado cada vez más en su territorio, apoderándose de tierras y ciudades y aterrorizando a la población civil. Mientras los chinos seguían contrarrestando los ataques y aumentaban las historias de atrocidades, crecía la simpatía por la difícil situación de China en el extranjero, y Gran Bretaña y Estados Unidos hacían todo lo posible por enviar ayuda y suministros para la guerra.
Sin embargo, la batalla entre China y Japón se prolongó y fue brutal, y en 1940 aún no daba señales de terminar. Para entonces, los japoneses se habían apoderado de un territorio en la costa sur de China, aislando la capital provisional, Chongqing, del mar, por lo que cada vez era más difícil que llegara la ayuda. Solo quedaban unas pocas rutas de suministro precarias, y los generales de Tokio estaban ansiosos por cortarlas lo antes posible, para poder ganar rápidamente la batalla por el sur de China. Una de estas rutas era la carretera de Birmania, que iba desde Lashio, en el norte de la Birmania controlada por los británicos, hasta la ciudad china de Kunming, y Japón exigió a Churchill que la cerrara con efecto inmediato. Gran Bretaña se encontraba en una posición difícil y vulnerable, ya que algunas de sus colonias más valiosas, como Hong Kong y Singapur, se encontraban en el lejano oriente, y con la batalla de Inglaterra en pleno apogeo, no podía permitirse destinar sus preciados barcos a su defensa. Japón parecía tener claramente la ventaja, ya que había aprovechado la victoria alemana en Francia para presionar a la Indochina francesa a que cerrara sus rutas hacia China, y parecía que los británicos eran ahora igualmente incapaces de proteger sus intereses. El primer ministro Winston Churchill tenía que tomar una decisión grave, y al menos por el momento, no tenía otras opciones, lo que le obligó a aceptar a regañadientes las demandas japonesas. El 17 de julio, la carretera de Birmania fue cerrada temporalmente, en medio de gritos de «vergüenza» por parte de los políticos de la Cámara de los Comunes, y mientras se producían estos acontecimientos, en África otro beligerante hacía sentir su presencia. El dictador italiano y aliado de la Alemania nazi, Benito Mussolini, estaba ansioso por expandir el territorio italiano y ya había comenzado la tarea de crear un nuevo imperio italiano. En 1936 se había apoderado de Abisinia, en África Oriental, hoy conocida como Etiopía, y había añadido la nación a sus colonias ya establecidas de Somalia italiana, es decir, Somalia y Eritrea. En el norte de África, los italianos ya controlaban Libia y Mussolini ahora tramaba capturar los valiosos puertos de Egipto y el Canal de Suez para poder unir sus fuerzas en Libia con las del África Oriental italiana. Sin embargo, Gran Bretaña se encontraba en una mejor posición en África que en Extremo Oriente y ya iba un paso por delante. Cuando Mussolini declaró la guerra a Gran Bretaña tras la evacuación de Dunkerque, 30.000 soldados aliados habían irrumpido en Libia el 14 de junio, lo que supuso el inicio de la campaña del norte de África. Tras capturar el fuerte Capuzzo el 16 de junio y ganar la primera batalla de tanques en el desierto occidental, en la batalla de Jirba, parecía que, por el momento, Egipto y el Canal de Suez estaban a salvo en manos de los aliados. Mientras tanto, en África Oriental, los italianos estaban teniendo bastante más éxito, y tras algunas incursiones menores en territorio británico en Sudán y Kenia, en agosto de 1940, los italianos y sus aliados alemanes atacaron la Somalia británica. En respuesta, la guarnición británica fue evacuada por mar a Adén, un protectorado francés, y Mussolini pudo celebrar su primera victoria sobre Gran Bretaña y el Imperio. Mientras la Luftwaffe continuaba con el bombardeo de Gran Bretaña, Adolf Hitler también tenía la mirada puesta en las colonias británicas. La isla de Gibraltar había estado bajo dominio británico desde el siglo XVIII y desempeñaba un papel fundamental tanto en el teatro atlántico como en el Mediterráneo, controlando prácticamente todo el tráfico naval que entraba y salía del mar Mediterráneo desde el Océano Atlántico. Mientras continuaba con los preparativos para la Operación León Marino, Hitler comenzó a planear la conquista de la colonia británica, lo que cerraría el Mediterráneo al transporte marítimo británico,
dejando a los buques mercantes una ruta larga y peligrosa a lo largo de una autopista atlántica infestada de submarinos. La operación recibió el nombre en clave de Operación Félix, y si tenía éxito, ejercería una mayor presión sobre el territorio británico, que luchaba por repeler los ataques de la Luftwaffe. Sin embargo, Hitler tenía un obstáculo que superar. El ataque tendría que lanzarse desde España, y para ello, tendría que ganarse la lealtad del dictador español, el general Franco. Franco se mantenía aún cauteloso al margen del conflicto europeo y no estaba tan ansioso como el dictador italiano Mussolini por aliarse con el Führer nazi. A cambio de su ayuda, Franco le dijo a Hitler que quería Gibraltar, el Marruecos francés, parte de Argelia, incluida Orán, así como petróleo y una compensación total por el coste del bloqueo británico. Ya fuera a propósito o no, las demandas de Franco superaban lo que Hitler estaba dispuesto a pagar, y a lo largo de la guerra continuaría frustrando los planes del líder nazi. Cuando concluyeron las negociaciones con España, Hitler le dijo al dictador italiano Mussolini que prefería que le sacaran 3 o 4 dientes antes que volver a hablar con Franco. Incapaz de utilizar Gibraltar para crear su bloqueo y sin poder poner fin rápidamente a la batalla de Inglaterra, ya que cada vez más aviones de la Luftwaffe eran derribados, Hitler decidió intensificar el ataque. Era el momento de reunir todas las fuerzas que pudiera para aniquilar a la RAF y las defensas aéreas de la nación y aplastar el espíritu británico de una vez por todas. El 1 de agosto de 1940, Hitler ordenó al ministro de Aviación alemán, Hermann Göring, que reuniera todo el poderío de la Luftwaffe para derrotar a la RAF en el menor tiempo posible, de modo que se pudieran completar los preparativos para la Operación León Marino. La fecha de la invasión se fijó para el 15 de septiembre, pero antes de que eso ocurriera, había que derrotar a la RAF. Cuando comenzó la batalla, se realizaron 1.485 salidas aéreas contra los puertos y aeródromos del sur de Inglaterra, y aunque el mando de caza británico lo dio todo, las pérdidas en el aire y los daños en los aeródromos en tierra llevaron a la RAF al borde de la derrota. Sin otra opción que volar día y noche, los pilotos británicos estaban agotados, y mientras las bombas seguían cayendo, la victoria nazi parecía inminente. El 16 de agosto, mientras la batalla se recrudecía, Winston Churchill visitó la sala de operaciones del Grupo número 11 y quedó profundamente conmovido por el valor de los jóvenes que luchaban en los cielos. Estaba tan emocionado que apenas podía hablar, pero las palabras que pronunció se convertirían en la base de su discurso ante la Cámara de los Comunes 4 días después, cuando elogió la valentía de la RAF. La gratitud de todos los hogares de nuestra isla, de nuestro imperio y, de hecho, de todo el mundo, excepto en las moradas de los culpables, se dirige a los aviadores británicos que, sin dejarse intimidar por las adversidades, incansables en su constante desafío y peligro mortal, están cambiando el rumbo de la guerra mundial con su destreza y su devoción. Nunca en el campo de los conflictos humanos, tantos han debido, tanto a tan pocos. Y aún así las batallas en los cielos continuaron, ya que la Luftwaffe se adentró más en el interior en busca de destruir las bases de la RAF y los objetivos industriales donde se producían aviones y otros suministros vitales. Muchos aeródromos importantes sufrieron graves daños y los que trabajaban en las fábricas corrían ahora un gran riesgo.
pero la gente estaba decidida a aportar su granito de arena a la defensa de la nación y trabajó tenazmente durante los ataques para que el esfuerzo bélico nunca decaiga. Mientras tanto, cada vez más pilotos polacos se unían a la RAF para ayudar en la lucha contra los nazis. El Escuadrón 303 derribaría más aviones enemigos que cualquier otro escuadrón durante la Batalla de Inglaterra, pero a pesar de la resistencia de los hombres que luchaban en los cielos y del inmenso esfuerzo de todos los que trabajaban sin descanso para apoyarlos, las diferencias comenzaban a reducirse y el mando de caza empezaba a tener dificultades. La Luftwaffe estuvo a punto de destruir la defensa aérea británica, pero entonces, de repente, se produjo un cambio en el plan de batalla de Hitler. Hitler había dejado claro que la población civil británica no debía ser atacada sin su permiso expreso, pero cuando el 24 de agosto, la tripulación de un bombardero alemán lanzó accidentalmente sus bombas sobre Londres, las consecuencias cambiaron el curso de la historia. La represalia de Churchill fue rápida y al día siguiente, los bombarderos británicos fueron cargados y enviados a Alemania para vengarse de Berlín. A pesar de que los daños infligidos a Berlín en los ataques aéreos fueron mínimos, el efecto psicológico sobre el pueblo alemán fue dramático. Hermann Göring había asegurado que las ciudades de la patria no serían bombardeadas, ni podían serlo. Pero era una promesa que evidentemente no pudo cumplir. Hitler estaba furioso y parecía que había dejado que la ira influyera en su estrategia militar. El Führer estaba decidido a vengar el ataque contra Alemania y ordenó que los bombardeos se centraran de inmediato en las ciudades británicas, en lugar de en el mando de caza y sus aeródromos. Sin saberlo, Hitler había dado a la RAF el respiro que necesitaban desesperadamente, pero cuando comenzó el bombardeo, fue el pueblo británico el que se vio atacado. El 7 de septiembre de 1940, a última hora de la tarde, las sirenas comenzaron a sonar en toda la capital británica cuando se avistaron aviones enemigos volando hacia Londres. Al sonar la alarma, la gente comenzó a correr en busca de refugio, apresurándose a bajar a los sótanos de los edificios o dirigiéndose a los refugios antiaéreos más cercanos. Entonces, cuando las calles y los edificios quedaron en silencio, se vio una nube de bombarderos de 2 millas de ancho volando sobre el Támesis y comenzó el ataque. 348 bombarderos alemanes, escoltados por 617 cazas, se abalanzaron sobre la ciudad y en cuestión de segundos, las bombas comenzaron a silbar en el aire, rompiendo la calma. Los cazas de la RAF que volaron para defender la capital se vieron abrumados, ya que, en palabras de un líder de escuadrón, el cielo se convirtió en un caldero hirviente de aviones. Londres se vio sumida en un caos total, pero mientras las explosiones continuaban, había preocupaciones aún más graves que inquietaban al gabinete de guerra de Churchill. Los vuelos de reconocimiento sobre los puertos del Canal de Francia, desde Le Havre hasta Calais, habían revelado una acumulación considerable de barcazas esa misma semana, y con la luz de la luna favoreciendo un desembarco esa misma noche, parecía cada vez más probable que la invasión de Gran Bretaña estuviera a punto de producirse. Cuando comenzó el bombardeo, se tomó la decisión de emitir la palabra clave Cromwell en todo el país, lo que significaba que la invasión era inminente. Las divisiones costeras avanzadas se pusieron en alerta en todo el país y se ocuparon las posiciones de artillería costera, mientras los encargados de la defensa del reino se ponían los cascos de acero y esperaban la primera aparición del enemigo.
Las unidades de la Guardia Nacional ocuparon sus fortines, pero el pánico comenzó a extenderse y algunos empezaron a tocar las campanas de las iglesias, creyendo que los nazis ya habían desembarcado. Cuando el sonido de las campanas, silenciadas desde el estallido de la batalla de Inglaterra, comenzó a resonar por todo el país, la amenaza nazi pareció de repente muy real y verdaderamente aterradora. A las 6 de la tarde, la primera oleada de bombarderos, tras asestar sus mortíferos golpes, partió de Londres. Pero 2 horas más tarde, mientras los bomberos luchaban contra los incendios que arrasaban la ciudad, un segundo grupo de 133 aviones, guiados por las llamas que consumían Londres, continuó el ataque durante toda la noche. La gente se refugió bajo tierra mientras la tierra temblaba y se sacudía, sin saber lo que les esperaba arriba. El segundo ataque duró hasta las 4:30 de la mañana, y al amanecer, cuando la gente comenzó a salir de sus refugios, muchos se encontraron con escenas de devastación total. Cuando comenzó la búsqueda de supervivientes entre los escombros, pronto se supo que más de 400 personas habían perdido la vida y más del triple habían resultado heridas. Sin embargo, a pesar de la tragedia humana que supuso para los londinenses, para alivio de quienes vigilaban la costa, todavía no había señales de las barcazas nazis y estaba claro que, al menos por el momento, la Operación León Marino aún no se había puesto en marcha. Entonces, al más puro estilo británico, cuando el polvo comenzó a asentarse, se preparó el asado dominical, ya fuera en casa o en el horno de un vecino, se preparó el té y la moral no decayó. Mientras tanto, una clásica emisión de radio de Churchill elogiaba el espíritu de lucha de los londinenses, que habían sobrevivido a los primeros terribles días y noches del bombardeo, y advertía que las tácticas intimidatorias de Hitler nunca quebrantarían la determinación británica. Durante los siguientes 57 días consecutivos, Londres fue bombardeada tanto de día como de noche, y los incendios arrasaron sin descanso. Alemania comenzó a atacar muchas otras ciudades, desde Coventry y Cardiff hasta Belfast y Birmingham, con ataques devastadores. En pocas semanas, los bombardeos diurnos se convirtieron en incursiones nocturnas, ya que Hitler intentaba debilitar el espíritu de los británicos, privándoles del sueño. Pero mientras continuaba el ataque, los británicos se defendían de todas las formas posibles. El gobierno intentó confundir a los bombarderos alemanes, imponiendo un apagón. Se apagaron las farolas, se tuvieron que cubrir los faros de los coches, y los guardias antiaéreos se aseguraron de que todo el mundo mantuviera las luces apagadas o ocultas tras cortinas opacas. Se construyeron refugios en los jardines, y a medida que los bombardeos se intensificaban, la gente comenzó a reunirse en las estaciones de metro para dormir. A medida que la guerra continuaba, comunidades enteras comenzaron a desarrollar un extraordinario sentido de unidad. Las tiendas seguían abiertas a pesar de estar rodeadas por los escombros de los edificios vecinos, y aquellos que tuvieron la suerte de encontrar sus casas en pie se movilizaron para ayudar a los que no habían tenido tanta suerte. La forma en que los británicos hicieron frente a la embestida fue admirable, y a pesar de sus interrupciones del sueño en Londres, la gente seguía levantándose y yendo a trabajar a las fábricas, decidida a suministrar al comandante de la RAF, Sir Hugh Dowding, los aviones y las municiones que sus pilotos de combate necesitaban tan desesperadamente. Personas de todos los ámbitos de la vida se unieron en la lucha contra Hitler. A pesar del temor por su seguridad, el rey y la reina estaban decididos a permanecer en el Palacio de Buckingham, mostrando su solidaridad con el pueblo británico,
Incluso viajaron por todo el país para levantar la moral y consolar a quienes habían perdido sus hogares y a sus seres queridos. El Palacio de Buckingham sufrió nada menos que 9 impactos directos durante la guerra, pero una vez que el palacio fue bombardeado, la reina dijo que por fin podía mirar a los ojos a los habitantes del East End y que, en lugar de minar la moral de la nación, el ataque directo a la monarquía tuvo el efecto contrario. Los británicos se sintieron animados al ver que la familia real compartía su sufrimiento y el reino estaba unido. Mientras continuaban la batalla de Inglaterra y los bombardeos, en Alemania crecía la controversia sobre la invasión prevista del Reino Unido y la Operación León Marino, ya que el ejército y la marina no se ponían de acuerdo sobre el procedimiento de desembarco. La fe de Hitler en el plan parecía vacilar y la fecha de la invasión se pospuso del 15 de septiembre a finales de mes. Aún así, el 15 de septiembre, Göring lanzó su última gran ofensiva para destruir el mando de caza de la RAF. Sin embargo, con la ayuda de la inteligencia ultra, la RAF fue advertida del ataque y al final, la Luftwaffe perdió 60 aviones frente a los 28 de la RAF. Sería el último enfrentamiento aéreo de la batalla de Inglaterra. Tras esta derrota, la Operación León Marino fue cancelada y con el empeoramiento de las condiciones marítimas, al acercarse el invierno, no se podría volver a plantear hasta la primavera. La batalla de Inglaterra había terminado. Pero Hitler continuaría con sus esfuerzos por bombardear al país hasta someterlo. Durante el bombardeo, unos 2 millones de casas quedaron destruidas, 60.000 civiles murieron y muchos más resultaron heridos. En otras partes del mundo, la amenaza del fascismo y la tiranía se extendía a un ritmo alarmante. El 13 de septiembre, Mussolini reactivó sus planes de invasión del norte de África y ordenó al 10º ejército italiano que avanzara hacia Egipto. En 2 semanas, al otro lado del globo, los japoneses invadieron la Indochina francesa y se dispusieron a firmar una alianza formal con la Alemania nazi. El 27 de septiembre de 1940, las potencias del eje se unieron en Berlín, cuando Japón firmó el Pacto Tripartito, uniéndose a Alemania e Italia en la lucha contra las fuerzas aliadas. Hitler, que ya tenía previsto renegar de su pacto de no agresión con la Unión Soviética, no invitó a Stalin. Rusia estaba destinada a convertirse en otro objetivo de la conquista mundial de Hitler, pero por el momento, derrotar a los británicos seguía siendo su principal objetivo. La guerra en Europa estaba alcanzando proporciones globales, pero la lucha de Gran Bretaña para repeler los ataques nazis había sido admirada en todo el mundo, y cuando las palabras de Winston Churchill, "Nunca nos rendiremos", resonaron en todo el planeta, sirvieron de inspiración no solo para el pueblo británico, sino también para todas las naciones ocupadas y aterrorizadas por el régimen nazi. Sin embargo, los británicos no tendrían que soportar solos durante mucho más tiempo, ya que las consecuencias del pacto tripartito de Hitler llevarían directamente a los estadounidenses al conflicto, convirtiendo por fin a los aliados en una fuerza real a tener en cuenta.